Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. En esta historia tan conocida podemos ver a un hombre ciego que verdaderamente nos da lecciones para la vida de cada uno de nosotros. Si tú anhelas recibir un milagro del Señor, Bartimeo es una prueba de ello. Si tú anhelas un cambio en tu vida, un cambio para mejorar tu vida, si quieres salir de la situación en la que estás atravesando, la que estás enfrentando, si no sabes cómo cambiar tu situación, Bartimeo nos da una lección. Este hombre ciego llamado Bartimeo sabía que no podía desaprovechar la oportunidad de hablar con Jesús. Él sabía que solamente el Señor lo podía sanar, solamente Él lo podía restaurar con su poder. Bartimeo no podía ver, pero podía escuchar, podía hablar. Escuchaba que Jesús estaba pasando por su ciudad. Y no dudó. Alzó la voz. Bartimeo clamó a Jesús dando gritos para que él lo escuchara, y con sus gritos logró hacer algo maravilloso. Pudo hacer que Jesús lo mandara a llamar. Ese llamado de Jesús no era para humillarlo, ni para regañarlo, sino para obrar un milagro en su vida. El llamado de Jesús para Bartimeo era para hacer algo importante con él. Quería devolverle la vista. Era un llamado que le iba a cambiar por completo su vida. Tenemos que comprender algo importante. A nosotros también nos está llamando el Señor. Y nos está llamando para restaurarnos, para bendecirnos, para romper toda cadena que nos esclaviza al pecado. Nos está llamando para ayudarnos, para sanarnos, para obrar maravillas en nosotros. Es una pena, y muchas personas no valoran o no aprovechan esas oportunidades del llamado del Señor en sus vidas. ¿Qué necesitamos para no desaprovechar la oportunidad del llamado del Señor? Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, Él te llama. En unos minutos hablaremos sobre la ceguera espiritual. Bartimeo era ciego, física, naturalmente. Hoy en día hay hermanos y hermanas que no son ciegos físicamente, pero sí que tienen ceguera espiritual. ¿Qué necesitas tú y qué necesito yo para no desaprovechar la oportunidad del llamado del Señor? Tener confianza. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, verso 16. Tenemos que confiar en los planes y en los propósitos del Señor. Tenemos que tener confianza en su amor, en su misericordia para nuestra vida. Tenemos que acercarnos a Él sin temor, sin duda. Acércate a Él en plena certidumbre de fe, con la seguridad de que en el trono de la gracia siempre vas a encontrar perdón. En el trono de la gracia vas a encontrar misericordia, vas a encontrar una nueva oportunidad para tu vida. Por eso respondemos a esta pregunta: ¿qué necesitamos para no desaprovechar la oportunidad del llamado del Señor? Tener confianza. Pero también tenemos que levantarnos, es decir, tenemos que tener iniciativa, ser diligentes. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Romanos capítulo 12, versículo 11.
Hay muchas oportunidades que Dios provee para nuestra vida y se pierden porque no nos queremos esforzar, porque queremos que todo sea fácil. Si queremos aprovechar las oportunidades del Señor, tenemos que levantarnos de nuestra comodidad y tenemos que dejar nuestra zona de confort. Tenemos que estar dispuestos a soltar aún aquellas cosas que son importantes en nuestra vida para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Qué necesitas para no desaprovechar la oportunidad del llamado del Señor en tu vida? Despójate del pecado, despójate de lo que te esclaviza. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Bartimeo soltó su capa, su posesión más valiosa para dormir, para descansar, para poder recibir la bendición que el Señor tenía para su vida. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a soltar de nuestra vida para poder recibir lo que el Señor tiene para nosotros? ¿Qué te está atando? ¿Qué te está esclavizando? ¿Qué has puesto en tu vida en primer lugar que te impide soltarlo para que te acerques al Señor? ¿Qué pecados hay en tu vida que te tienen atado y no te permiten moverte? No te permiten acudir a la presencia de Dios. ¿Qué te tiene esclavizado? Bartimeo arrojó su capa, se levantó y fue a Jesús. Hoy Bartimeo nos da una lección. Ten confianza. Levántate. Ten iniciativa, sé diligente y sobre todo despójate de aquellas cosas que te impiden acercarte a Jesús. Yo en mi vida he tenido muchas cosas, muchos anhelos, vicios que me han impedido acercarme a Jesús. No sé cuáles son los tuyos, seguramente tú los puedes identificar. Cuando los identifiques, ponlos en el altar. Señor, mira, esto es lo que me esclaviza, esto es lo que impide que yo me acerque a ti, esto es lo que impide que cuando voy al culto no pueda alabarte y adorarte, no pueda levantarte las manos, no pueda clamarte en oración, no pueda ayunar. Estos pecados son los que impiden que yo crezca. Estos pecados son los que impiden que yo dé pasos en fe. El protagonista de hoy en este pequeño mensaje es Bartimeo. Vamos a llevar más allá la reflexión y vamos a hablar de la ceguera espiritual, porque hemos hablado de la ceguera natural, ¿verdad? Hemos dado algunos tips, algunos consejos para no desaprovechar la oportunidad de acercarnos a Jesús. Y el ejemplo, Bartimeo. ¿Qué sucede con la ceguera espiritual? Vamos a llevarlo ahora al ámbito espiritual. Cuando se dice que la humanidad sufre de ceguera espiritual, no se refiere a una condición física, ya que muchos ven y creen solamente en cosas tangibles. Sin embargo, su mismo escepticismo, la forma de vida que llevan, les bloquea la capacidad de entender y reconocer que existen otras cosas que son parte del mundo espiritual del hombre. Y este tipo de incapacidad es duro de llevar. Hay muchas personas que son incapaces de reconocer que existe un Dios amoroso, quien está dispuesto a ayudar. ¿Y por qué? Porque a lo mejor han vivido una vida mala, no han recibido cariño, no han recibido atención, han clamado a Jesús en algún momento de su vida y no hubo respuesta. Y por eso tienen esa incapacidad de reconocer que existe un Dios maravilloso, un Dios que está dispuesto a ayudar, siempre y cuando se le pida de corazón y se le reconozca como un ser supremo. Es por ello que Jesús es la luz que nos guía, la luz que guiará a los hombres que decidan seguirlo para disfrutar de la vida eterna. Así no se pueda ver físicamente, pero sus obras se manifestarán a través de otras personas, y los que se nieguen a reconocerlo se quedarán en la oscuridad de sus pensamientos. Para fortalecer tu relación con Dios, evita tener ceguera espiritual. Para tener una relación íntima con Dios, despójate de las cosas que te esclavizan, que te apartan de Él, como hemos leído en esta reflexión de Bartimeo el ciego. Para entender más sobre esta condición de ceguera espiritual,
tan difícil pero no imposible de sanar y de esta manera seguir el camino de Dios, es importante resaltar los milagros realizados por Jesús a favor de 2 hombres ciegos de nacimiento. Te hemos puesto el ejemplo de Bartimeo, pero en la palabra de Dios, en los evangelios, Jesús sana también a otros 2 hombres ciegos de nacimiento. La palabra cuenta que en una de las diversas predicaciones de Jesús, en esos pueblos y ciudades llenas de sufrimiento, penurias, escasez, tanto de alimento para el cuerpo como para el alma, se encontró con 2 hombres ciegos de nacimiento, quienes al escuchar la algarabía de la gente, decidieron acercarse a Jesús para pedirle un milagro. Es curioso porque yo cuando leo los evangelios veo que había muchos ciegos en Jericó. No sé, parecía que en Jericó había una colonia de ciegos. Tú analiza los evangelios, mira los milagros de Jesús, sobre todo los milagros de sanidades. Y en este caso, los milagros de cómo había ciegos, ¿no? Te darás cuenta que estaban en Jericó, muchos de ellos. ¿Qué sucedía en Jericó que todos estaban ciegos? ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Recuerdas Jericó, verdad? ¿Recuerdas cómo cayeron los muros? En Jericó vuelven a caer los muros. Esos muros de ceguera, no solo física, sino espiritual. En este momento en que Jesús recorría las calles, era seguido por miles de personas, por lo que a los ciegos les fue imposible llegar hasta él. Sin embargo, al establecerse en una de las casas que le habían ofrecido posada a Jesús, llegaron estos hombres gritando desesperadamente, llamando su atención. Los hombres le dijeron: «Hijo de David, ayúdanos». Y Jesús, con palabras que emanaban compasión, les preguntó que si tenían fe en él para poderlos sanar. A lo que los hombres respondieron con convicción: creían en él. Y Jesús les respondió, motivado a su fe en Dios: «Pues ya estáis sanos». Seguidamente uno de ellos abrió sus ojos y por primera vez en su vida pudo ver la luz del sol y la cara de su amigo, quien también estaba maravillado al abrir sus ojos. El gozo, la alegría les inundó el corazón y desde ese momento siguieron a Jesús durante su peregrinación. No te lo he mencionado, pero Bartimeo también hizo lo propio. Bartimeo mendigaba junto al camino, pero cuando recibe el milagro de Jesús, entra dentro del camino. Siga a Jesús. Cuando tú y yo recibimos un milagro de Jesús en nuestra vida, ponle el milagro que sea, tú ya no eres el mismo. Tú no te quedas junto al camino, tú entras en el camino y sigues a Jesús. Hay muchas personas que dicen ser cristianas y están junto al camino, mendigando. Y hoy Jesús nos invita a estar dentro del camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Yo quiero estar en ese camino. Los fariseos eran incrédulos de los milagros de Jesús y por ello seguían de cerca sus pasos, acechándolo como lobos. También acechaban a todas aquellas personas a quien sanaba para desprestigiar a través de él los milagros de Dios. Qué triste que suceda esto, ¿verdad? Qué triste es que nosotros también veamos cómo el Señor hace milagros en las vidas de los hermanos y en vez de glorificar a Dios, en vez de decir al hermano, gloria a Dios, estoy orando por ti, siga adelante, no, tenemos envidia. Señalamos más con el dedo. Una persona que en el pasado era pecador, ahora recibe milagro del Señor, cambia su vida, pero para nosotros sigue siendo la misma persona que era en el pasado. Jesús realizó el milagro devolviéndole la visión a un hombre y sanarlo, pero éste le pidió que no dijera nada. Sin embargo, era tanta la emoción y dicha que sentía en su corazón que este hombre lo pregonó por doquier. En este sentido, los fariseos buscaron al hombre que obtuvo el milagro de la visión a través de Jesús para interrogarlo y posteriormente desterrarlo de la ciudad. La sabiduría de este hombre fue dejarles muy claro que, de no haber sido por la gracia de Dios, Jesús nunca hubiese podido otorgarle la visión a un ciego. Estas malas acciones de los fariseos hacen recordar las palabras de Jesús cuando exclamaba que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír, razón por la cual estas personas no podrán ser salvas de la oscuridad espiritual en la que se encuentran. Su preocupación era realizar los actos religiosos de manera metódica. Tal es el caso del día del descanso, que sin embargo Jesús realizaba milagros todos los días.
lo cual enojaba más a los fariseos, quienes ya se habían desviado del verdadero objetivo de la religión, la cual era amar, ayudar, perdonar, proteger al prójimo, cosa que estos fariseos, cosa que muchas veces nosotros no hacemos. Si el hombre reconoce a Jesús como su Salvador, estaría reconociendo la magnificencia de Dios. Y es por ello que, de manera recíproca, Jesús reconoce al hombre. La tarea de Jesús era devolver la vista a todos los que dicen ver, pero que realmente no lo hacen, al no reconocer ni adorar a Dios como debe ser. Un hombre que no cree en nada a nivel espiritual es un hombre totalmente ciego espiritualmente, ya que va a vivir entre las tinieblas hasta que no reconozca a Jesús como su único Salvador. La incapacidad de comprender las verdades espirituales aquejan a muchas personas. ¿Cuáles son las causas? Puede ser la rebeldía, que es una de las más radicales, ya que este hombre solo verá lo que quiera ver y escuchará lo que quiera oír, por lo tanto, nada de lo que se le diga adicional a esto servirá. Nada. Hasta que no alcance la luz, el camino correcto a la salvación. Y ese camino es Jesús. El incrédulo es aquel que no cree lo que no puede ver. Sin embargo, esto se traduce como una falta de fe hasta que sucede el milagro. Sin embargo, no es de extrañar que su incredulidad perdure en el tiempo. El no confiar en Dios para la solución de los problemas es otro de los casos en que la persona se ciega. Se limita a ver un problema, sin embargo, al pedirle a Dios que lo ayude a solventar esa dificultad, se sorprende cuando Jesús actúa, cuando ve el resultado. Otro ejemplo es el prejuicio ante otros, que es una de las más comunes. ¿Cuántos de nosotros nos hemos acostumbrado a juzgar al otro y no ver primero la paja que se tiene en nuestro propio ojo? Esta es una de las acciones más hipócritas que existen, ya que nadie puede juzgar a otro si el que juzga ha cometido todos los pecados que critica en su hermano. A pesar de las dificultades que atravesamos en nuestra vida, debemos evitar la ceguera espiritual. Porque si no la evitas, puede que sea demasiado tarde. Puede que llegue algún día en que ya dejes de confiar en Jesús, pierdas la fe. Que no suceda eso en nuestra vida. Cuidado con la ceguera espiritual. Cuidado con la ceguera espiritual. Cuidado con ella. Entre nosotros hay muchos ciegos espirituales. Necesitamos presentarles el Evangelio tal cual es, sin ocultar nada, sin ocultar la verdad, sin ocultar lo que dice la palabra de Dios. Te invito también a que leas el Evangelio de Juan, capítulo 9, la historia del ciego de nacimiento. Jesús predicaba en Jerusalén y un sábado encontró a un hombre que era ciego de nacimiento, a quien quiso sanar para que el nombre de Dios fuera glorificado. Y sus discípulos pensaban que la condición de ese hombre se debía a su propio pecado o al de sus padres. Ya estaban los discípulos haciendo juicio. No seas juicioso. No actúes como los discípulos. Luego los fariseos se enaltecieron a ellos mismos y humillaron al ciego al verse exhibidos en su incredulidad e hipocresía. Que un ciego me diga a mí lo que tengo que hacer, que un ciego me corrija, eso tenía que ser mucho para estos fariseos hipócritas. Jesús deja claro que estar ciego no era resultado de una vida particularmente pecadora, debido a que así había nacido. Explicó también que sus padres tampoco habrían pecado para que como castigo recibiera la ceguera. En otras palabras, el ciego no era más pecador que las otras personas ante Dios, como solían creer los judíos en aquel tiempo. Y tú, cuando analizas esta historia, comprobarás que el ciego de nacimiento era un hombre con una fe más grande que la de los líderes religiosos. A diferencia de estos, pudo ver en Jesús al profeta que venía de Dios. El ciego podía ver más que los que presumían ver, y el pecador tenía más fe que los santos, que califican a inmundos a quienes no satisfacen esos estándares de espiritualidad.
Al ser un ciego de nacimiento no vivía en angustia por su condición. Sus respuestas denotan a un hombre ecuánime en todo momento, que no estaba amargado, no estaba enojado con la vida. No se intimida fácilmente ni teme dar su opinión. Cuando fue interrogado una y otra vez, él respondía con autoridad. No temió decir lo que pensaba. Además, obedeció al Señor sin quejarse, no dudando ir al estanque para lavarse los ojos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en esa situación? Señor Jesús, hace frío, el agua está sucia. A veces actuamos como Naamán, ¿verdad? Como el profeta Eliseo le manda que se bañe en el Jordán. Dice Naamán, si donde vivo hay mejores ríos. Y voy a tener que ir al Jordán, ese riachuelo, ese río sucio. El ciego obedeció. Como obedecieron, por ejemplo, los leprosos. Fue durante el camino que recibieron la vista. Obedecieron la palabra. Cuando obedeces la palabra de Jesús, ocurren los milagros. El centurión clamó por su siervo y fue durante ese trayecto que el siervo recibe sanidad, porque el centurión obedece la palabra de Jesús. Jesús lo sanó, pero de alguna manera concluyó su trabajo con él al declararle como a muy pocos que él era el Cristo. El Señor no lo dejó como estaba, aprovechó un nuevo encuentro para revelarse a él de forma directa y sencilla. Su sanidad física no era el único objetivo del Señor, sino el medio para darse a conocer personalmente al hombre que podía verle con sus ojos espirituales mediante la fe. Es un ejemplo de cómo amar a las personas. Jesús tuvo compasión del ciego, se tomó el tiempo para hablar con él. Toda persona es valiosa a los ojos del Señor. Él no hace acepción de personas. Somos criaturas hechas a su imagen y semejanza. Él nos ha dado la vida, Él nos ama. Pero muchas veces nosotros tratamos al prójimo de manera totalmente diferente. Somos ciegos espirituales cuando, como los fariseos, creemos que unos son dignos de Dios y otros son indignos. Nadie es digno. Por eso recibimos su gracia y los méritos de Cristo nos hacen dignos ante el Padre. Somos ciegos espirituales cuando pensamos que somos más espirituales que otros, que no hacen lo que esperamos que haga alguien espiritual. Pero medimos según nuestros estándares, según nuestros títulos, y no según lo que Jesús dijo. No hay nada más espiritual que reconocer la miseria propia y la riqueza en Cristo, que nuestros méritos no son los nuestros, sino que son testimonio del amor, la misericordia, el poder de Dios. Tú y yo somos ciegos espirituales cuando pensamos que Dios es exclusivo de un grupo, generalmente el nuestro, como lo pensaban los fariseos. Nos volvemos ciegos y además recibimos ceguera espiritual cuando creemos que sabemos que todo es por nuestros méritos. Somos ciegos espirituales cuando hacemos creer a otros que Dios está lejos de ellos porque no son espirituales como nosotros, pero así demostramos ser lo que realmente están alejados del Señor. Lo que me llama la atención es que, a pesar de que los fariseos fueron injustos, mataron al Señor, trataban mal al pueblo, el Señor también amó a los religiosos al sanar el sábado. No lo hizo para molestarlos, sino para que algunos pudieran ver su propia ceguera, la espiritual. El Señor desea que todos procedamos al arrepentimiento. Y Jesús nos está mostrando en este día que debemos ser amorosos con aquellos a quienes los religiosos les han hecho creer que Dios está lejos de ellos. Jesús quiere acercarlos al Padre. Jesús pastorea al religioso hipócrita y al que le han dicho que Dios no está interesado en su vida. Unos necesitan saber que Dios les ha concedido ver, mientras que otros lo necesitan. Y hay otros que necesitan saber que no ven. ¿Cómo está tu vida? ¿Hay ceguera espiritual? Hemos hablado hace unas semanas sobre ese desierto espiritual, ¿verdad? Sobre la sequía espiritual.
Ahora estamos hablando de la ceguera espiritual. Hemos puesto el ejemplo de varios ciegos y la referencia ha sido Bartimeo. Te invito a que leas su historia porque tiene enseñanzas que te van a tocar, te van a transformar. Cuidado con la ceguera espiritual. Te impide ver los milagros del Señor. Te impide reconocer al Señor como el Dios de tu vida. Te impide glorificar a Dios por medio de otros hermanos que han recibido sanidad. Cuidado con la ceguera espiritual, porque te puede apartar del Señor y peor aún, te puede matar. Cuidado con la ceguera espiritual.